Entré en la cocina de mi hija esa noche del domingo y olí ajo quemado, el mismo aroma que solía reconfortarme cuando su padre estaba vivo. Pero esta vez significaba que algo andaba mal. Antes de siquiera dejar mi bolso, escuché la bofetada, aguda, definitiva, y vi a Clara desplomarse en el suelo, como si la hubieran disparado. La madre de su esposo no se sobresaltó ni gritó. Aplaudió. «Así es como aprende respeto», dijo, sonriendo como si fuera una lección, no un crimen. Pensaban que nos habían roto. No tenían idea de que ya había marcado al detective Ruiz y estaba grabando todo. Amigos, antes de adentrarnos en esta historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez han visto a alguien que aman desaparecer justo frente a sus ojos, por favor, suscríbanse, denle like a este video y dejen un comentario diciéndome su ciudad o país. Su voz importa, especialmente si el silencio ha sido su escudo durante demasiado tiempo. Entré en la cocina de Clara y olí ajo quemado, su señal favorita de que algo andaba mal, justo cuando Richard le dio una bofetada en la cara por derramar agua sobre el mantel. El sonido retumbó en la habitación como un disparo, agudo y definitivo. La cabeza de Clara giró hacia un lado, su mano voló hacia su mejilla, y luego sus rodillas cedieron. No gritó, simplemente se desplomó, lenta y silenciosamente, como si ya lo hubiera hecho antes. Mi bolso cayó al suelo, pero yo no me moví, no durante 3 segundos completos. Me quedé allí, mirando a mi hija, mi brillante, cuidadosa Clara, encogerse, como un papel sobre el mármol, sus ojos amplios y vacíos, como si ya hubiera abandonado su propio cuerpo. Y entonces lo escuché. Aplausos, lentos, deliberados, desde la cabecera de la mesa. Eleanor, la madre de Richard, estaba sentada allí con sus pendientes de perlas y su blusa de seda, sonriendo, como si acabara de ver a una niña aprender a atarse los cordones. «Así es como se enseña a una esposa», dijo, con voz dulce como jarabe. Mi pecho se tensó tanto que pensé que podría desmayarme. Pero mis manos, Dios mío, mis manos no temblaron. Fueron directas a mi bolsillo, sacaron mi teléfono y marqué a Ruiz antes de siquiera darme cuenta de lo que hacía. Mi pulgar pulsó enviar y simplemente me quedé allí, mirando a Eleanor, esperando. El timbre del otro lado pareció una eternidad. Richard no se había movido. Estaba sobre Clara como esperando que se levantara y se disculpara, como si esto fuera normal, como si fuera martes. Y tal vez lo era. Tal vez esto pasaba cada martes, y yo simplemente nunca lo vi porque estaba demasiado ocupada fingiendo que todo estaba bien desde que James murió. Ruiz contestó en el tercer timbre. «¿Margaret?», dijo, con voz baja, como si ya lo supiera. «Violencia doméstica en curso», dije. Mi voz no se quebró, no tembló. Sonó como si estuviera pidiendo la compra. 345 Oak Ridge Lane, cocina. Soy testigo directo. La víctima está en el suelo. El perpetrador está presente. La cómplice está aplaudiendo. La sonrisa de Eleanor vaciló. Richard finalmente se volvió hacia mí, con los ojos abiertos con esa falsa confusión que tan bien usan los abusadores. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó. No respondí. Simplemente puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la encimera. «Repite lo que acabas de hacer», dije, mirándolo fijamente. «Vamos, hazlo otra. ¿Ves? Tengo toda la noche». Su rostro se puso blanco. La boca de Eleanor se abrió. Luego se cerró. Ruiz ya hablaba de fondo. «Unidades en camino. Manténgase calmada. No intervenga». Pero yo no estaba escuchando. Estaba mirando a Clara. Ella no se había movido. Solo estaba allí, temblando, los ojos fijos en el techo como si estuviera contando baldosas para mantenerse en su cuerpo. Crucé la habitación en 3 pasos y me arrodillé junto a ella. El suelo estaba frío bajo mis rodillas. «Clara», susurré. Parpadeó una vez, luego giró la cabeza para mirarme. Tenía el labio partido. Una fina línea de sangre corría por su barbilla. Alcancé su mano, lentamente, como lo harías con un animal asustado. Ella se encogió, solo un poco, pero me dejó tomar su mano.
Su piel estaba helada. No tienes que volver, dije, bajo, justo en su oído para que solo ella pudiera oírme. Su respiración se detuvo. Las lágrimas empezaron entonces, silenciosas, rápidas, como si las hubiera estado conteniendo durante meses, tal vez años. No miré a Richard, no miré a Eleanor. Mantuve mis ojos fijos en mi hija, en la moretón que ya florecía debajo de su ojo, en la forma en que sus dedos temblaban contra los míos. Recordé cuando tenía 5 años, asustada de los truenos, escondiéndose debajo de la mesa de la cocina hasta que James cantaba esa tonta canción de vaquero para sacarla. Ahora tenía 32 años y se escondía bajo una tormenta diferente, y yo había estado demasiado ciega, demasiado envuelta en mi propio dolor para verlo venir. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, débiles al principio, luego más fuertes. Richard finalmente se movió, acercándose a mí como si fuera a agarrar el teléfono. No, dije con voz plana. Tócame y serán 3 delitos más: obstrucción, agresión a un testigo, amenaza. Se detuvo. Sus manos se cerraron en puños. Eleanor se levantó entonces, alisando su blusa como si se preparara para salir de una cena. Esto es un asunto familiar, dijo con voz tensa. No tienes derecho. Reí. Salió áspera, fea, pero no me importó. ¿Un asunto familiar? Acabas de ver a tu hijo golpear a mi hija y aplaudir como si fuera una maldita actuación. Me levanté, ayudando a Clara a ponerse de pie. Se apoyó en mí con fuerza. Su peso casi me hizo perder el equilibrio. La sostuve firmemente. Soy testigo directo de un delito, dije, manteniendo la voz firme aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Y tú, Eleanor, acabas de admitir que justificaste y celebraste eso. Eso te convierte en cómplice. 4 años, como mínimo, si esto va a nivel federal. Su rostro se quedó sin expresión. Por primera vez, parecía asustada. Bien, Richard ahora caminaba de un lado a otro, murmurando entre dientes. «Esto es una tontería. Ella está loca», me provocó. El mismo guión cansado que había escuchado de cientos de hombres en salas de tribunal y refugios. Pero esto no era un tribunal. Era la cocina de mi hija. Y ellos habían cometido el error de pensar que yo era solo una viuda triste que dejaría de hacer preguntas si le ofrecían una taza de té. Las sirenas estaban cerca ahora. Los faros barrían la ventana. 3 coches patrulla. Reconocí la alta figura de Ruiz antes de que incluso bajara del vehículo líder. Se movió rápido, con propósito, sus ojos escaneando la habitación en cuanto cruzó el umbral. «Margaret», dijo, asintiendo hacia mí. Luego su mirada bajó a Clara. Su mandíbula se tensó. No dijo otra palabra. Simplemente se volvió hacia Richard. «Señor, tiene derecho a guardar silencio». Lo esposaron primero a él. No resistió, solo seguía repitiendo. «Ella está mintiendo, está inestable. Pregúntenle sobre el embarazo». Mi estómago cayó. Clara no me había dicho que estaba embarazada. Todavía no, pero Richard lo sabía. Y ya lo estaba usando como arma. Ruiz lo ignoró, volviéndose hacia Eleanor. «Señora, también está bajo arresto por ayuda y encubrimiento, aliento verbal de violencia doméstica y obstrucción a la justicia». Ella jadeó como si la hubiera abofeteado. «No puede. Soy su madre». Ruiz no parpadeó. «Eso no lo hace inmune a la ley». La sacaron juntos, Richard mirando atrás a Clara con una mirada. Parte furia, parte pánico, parte algo más que no pude identificar. Eleanor mantenía la cabeza alta, pero sus manos temblaban. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Clara se desplomó contra mí. La presa se rompió. Sollozó en mi hombro, con grandes jadeos que sonaban como si la estuvieran desgarrando desde adentro. La sostuve tan fuerte como pude, una mano sosteniendo la parte posterior de su cabeza, la otra haciendo círculos lentos en su espalda. «Ha terminado», susurré, aunque sabía que no era verdad. No realmente. «Ha terminado, cariño. Te tengo». Lloró durante lo que pareció horas, justo allí en esa cocina, arruinada, el olor a ajo quemado aún flotando en el aire, el vaso de agua roto aún en el suelo. Cuando el último oficial se fue,
La cocina estaba en silencio excepto por la respiración entrecortada de Clara. La hice sentarse en la mesa, su silla, no la que había caído, y saqué una bolsa de hielo del 500 congelador. Me dejó presionarla contra su rostro sin encogerse esta vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero más claros. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté suavemente. Miró hacia abajo a sus manos. «Tenía vergüenza», susurró. «Has pasado toda tu vida rescatando mujeres como yo. ¿Cómo ibas? ¿Decirte que me convertí en una?» Quería discutir. Decirle que no era como ellas, que era mi hija, que no era su culpa. Pero sabía mejor. La vergüenza no escucha la lógica. Se alimenta del silencio. Así que simplemente asentí. «Termina esta noche», dije. Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos, escudriñando mi rostro como si lo estuviera memorizando. «¿Y si sale?» «No lo hará», dije. Y lo dije en serio. No porque confiara en el sistema, había visto demasiado para creerlo, sino porque no lo permitiría. Había pasado años desapareciendo de mi propio hijo, aprendiendo cómo desaparecer, cómo reconstruirme, cómo luchar en la oscuridad. Ahora usaría cada onza de ese conocimiento para proteger a Clara. La policía había tomado declaraciones, recogido el vidrio, fotografiado la moretón, pero yo sabía que el trabajo real apenas comenzaba. Los abogados, las órdenes de restricción, el dinero, que probablemente había ocultado, el bebé que crecía dentro de ella y que ya había empezado a usar como palanca. Esto ya no era solo una cena, era una guerra, y yo había terminado de fingir. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la mano de Clara. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, fuerte. Por primera vez en mucho tiempo no parecía asustada, parecía lista, y yo también lo estaba. Clara durmió en la habitación de invitados esa primera noche, envuelta en una vieja camisa de franela de James, la que tenía los puños deshilachados y que él solía usar las mañanas de invierno cuando preparaba café y leía el periódico junto a la ventana. Se acurrucó en el lado más alejado de la cama, individual, como si intentara desaparecer dentro del colchón. Cada vez que un coche pasaba por la calle afuera, todo su cuerpo se estremecía. No solo se sobresaltaba, se encogía completamente, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Me quedé mucho rato en el pasillo, observándola a través de la rendija de la puerta, con el pecho apretado por algo agudo e inútil. Culpa. Debería haberlo visto. Debería haber preguntado más cuando dejó de venir tan seguido, cuando su voz por teléfono se volvió más baja, más débil, como si siempre estuviera conteniendo la respiración. Pero no lo hice. Me dije que simplemente estaba ocupada, que estaba de luto por James, que se estaba adaptando al matrimonio. Todas esas mentiras que nos decimos para evitar enfrentar la verdad, que la persona que amamos está siendo lastimada y nosotros no estamos haciendo nada. Finalmente fui a la cocina y puse la tetera a calentar. No sabía qué más hacer. El té me parecía estúpido, inútil, pero era algo que hacer con mis manos. Llevé 2 tazas de regreso, el vapor enrollándose por el oscuro pasillo, y dejé una sobre la mesita de noche sin decir palabra. Ella no me miró al principio, solo miró al techo, parpadeando rápido. Luego se sentó, despacio, como si sus huesos dolieran, y rodeó la taza con ambas manos como si fuera lo único que la mantenía erguida. Tomó un sorbo de té, manzanilla, la que James siempre decía que calmaba los nervios, y durante 1 minuto ninguna de las dos habló. El silencio no era pacífico, estaba cargado, como el aire antes de que estalle una tormenta. Luego, sin mirarme, subió la manga de la camisa de James hasta el codo. No jadeé, no grité, pero mi estómago cayó como si hubiera perdido un escalón. En su brazo superior, justo debajo del hombro, había 5 moretones perfectos, morados en el centro, amarillos en los bordes, con la forma exacta de dedos. Alguien la había agarrado con suficiente fuerza para dejar un mapa de su mano en su piel. Dice que es porque no escucho, susurró, su voz tan baja que casi no la capté. Quise gritar, quise volver a esa casa en ese mismo instante y destrozar a Richard con mis propias manos. Pero me quedé quieta.
Me senté en el borde de la cama. Extendí la mano lentamente y cubrí la suya con la mía. «Escuchas demasiado, cariño», dije. «Ese es el problema». Finalmente me miró, sus ojos vidriosos y amplios, y fue entonces cuando lo dijo, lo que hizo que mi sangre se enfriara otra vez. «Estoy embarazada de 6 semanas. La taza en mi mano casi se me resbala. 6 semanas. Eso significaba que se lo había dicho antes del funeral de James. Recordé esa noche. Richard de pie junto al ataúd, una mano en la espalda de Clara, el otro brazo rodeándola como si fuera suya. Se inclinó y le susurró algo que la hizo tensarse, y yo lo atribuí al dolor. Pero ahora recordé cómo brillaron sus ojos cuando ella se lo dijo. Cómo empezó a hablar sobre nombres familiares y legado en la recepción, como si acabaran de entregarle un premio. No estaba emocionado por un bebé. Estaba emocionado por el control. Dejé la taza y me levanté, necesitando moverme, necesitando hacer algo, además de quedarme allí sintiéndome impotente. Recorrí la pequeña habitación, mis zapatillas susurrando contra la alfombra. «Te está usando a ti y al bebé», dije, más para mí misma que para ella. «Piensa que esto te atrapa, como si no te irías por el niño». Clara asintió, las lágrimas derramándose ahora, silenciosas y rápidas. Dijo que el bebé necesita un hogar estable, que sería egoísta romper la familia. Dejé de caminar. Me volví hacia ella. ¿Un hogar estable? Clara, un hogar donde el padre golpea a la madre no es estable. Es una jaula. Ella se encogió otra vez. No por mi voz, sino por la palabra golpea, como si aún no pudiera llamarlo por lo que era. Me senté de nuevo. Tomé ambas manos esta vez. «No hiciste nada. Malo. Nunca lo hiciste. Él es el que está roto». Ella negó con la cabeza. «Pero, ¿y si el bebé? El bebé estará a salvo», la interrumpí, firme. «¿Por qué te vas? Esta noche. Y no vas a volver». Me miró como si quisiera creerlo, pero el miedo ya había clavado sus garras profundamente. «Él me encontrará», susurró. «No si tengo algo que decir al respecto», dije. Y por primera vez desde que murió James, sentí ese viejo fuego, el que me mantuvo viva cuando dormía en sofás y trabajaba 3 empleos, el que me hizo estudiar enfermería en el autobús. No era solo una viuda, era una madre, y las madres luchan. Me quedé en la habitación de invitados con ella el resto de esa noche, no en la cama, solo en el sillón junto a la ventana, vigilando la calle, escuchando cada sonido. Cuando su respiración finalmente se niveló en sueño, me permití llorar, silenciosamente, en mi manga, para que ella no me oyera. Lloré por los meses que me perdí, por las veces que dejé que desestimara mis preguntas con una sonrisa cansada, por la forma en que asumí que estaba manejando las cosas como debería hacerlo una mujer adulta. Pero ella no era solo una mujer adulta, era mi hija, y la había fallado. Lo peor de todo, Richard lo sabía. Sabía que confiaría en Clara para hablar si las cosas realmente estaban mal. Sabía que asumiría que no se quedaría si estaba en peligro. Por eso lo mantenía justo bajo la superficie. Un poco de control, un poco de miedo, un poco de vergüenza para mantenerla callada. Y funcionó. Pero ya no. Miré cómo el cielo pasaba del negro al gris afuera de la ventana, las luces de la calle parpadeando una por una. Para cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar, ya había tomado una decisión. No más preguntas suaves, no más esperar a que resolviera las cosas. Tenía 6 semanas de embarazo, moretones y miedo. Eso no era un matrimonio, era una situación de rehenes, y yo no me iría sin ella. La mañana llegó suave y tranquila. Clara despertó antes que yo, sentándose lentamente, su mano instintivamente yendo a su vientre. No le pregunté si estaba bien, porque no lo estaba, y fingir lo contrario no ayudaría. En cambio, me levanté y fui al armario, saqué una vieja bolsa de deporte, la misma que usé cuando no tenía nada, y comencé a empacar. Vaqueros, calcetines, ropa interior, su suéter favorito, la foto enmarcada de la ecografía de su última cita, la había visto en su cómoda.
Y la camisa de franela de James. Me observó en silencio. Luego finalmente se levantó y se acercó. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz ronca por el sueño y las lágrimas. No vamos, dije. Tú. Tengo una amiga, Marlene. Ella dirige un refugio para mujeres en el centro. Seguro. Privado. Nadie lo sabe a menos que lo necesite. Los ojos de Clara se ensancharon. ¿Un refugio? Mamá, no puedo. Si puedes, dije, cerrando la cremallera de la bolsa. Y lo harás, porque si vuelves, él usará a ese bebé como una correa. Te dirá que estás inestable. Dirá que abandonaste a tu hijo. Te hará dudar de todo lo que sabes que es cierto. Me volví para mirarla. Tomé sus hombros. Pero tú no pediste esto. No le debes tu vida, ni por una casa, ni por un nombre, ni siquiera por un bebé. Su respiración se detuvo. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? No tienes que ser fuerte, dije. Solo tienes que irte. Para cuando el sol estaba completamente arriba, la bolsa estaba empacada, las llaves del auto estaban en mi bolsillo, y Clara estaba de pie junto a la puerta principal con zapatillas y la camisa de James, una mano sobre su vientre, la otra sujetando la correa de la bolsa como si fuera una cuerda salvavidas. Aún no la abracé. No dije nada dulce, porque esto no era el final. Era el comienzo de algo largo y difícil, pero era suyo. La miré a los ojos, como solía hacerlo cuando era niña y tenía miedo de los truenos. No vuelvas, dije, ni por ropa, ni por fotos, ni siquiera por tu anillo de bodas. Déjalo todo, porque nada de eso importa frente a tu vida. Asintió, tragó saliva con fuerza y dio un paso al porche. Cerré la puerta principal detrás de nosotros, eché el cerrojo y la acompañé hasta el auto. Mientras nos alejábamos de mi casa, ella miraba por la ventana en silencio, pero su agarre a la bolsa nunca se aflojó. Y yo supe. Por la mañana ya lo había decidido. No más medidas medias. La sacaría de ahí para siempre. No solo de esa casa, fuera de su alcance, fuera de su historia, hacia una donde ella y ese bebé pudieran respirar. Mientras Clara dormía, me deslicé en su cocina tratando de no hacer ruido. Me dolía la espalda por haber dormido toda la noche en esa incómoda silla, y me latía la cabeza por demasiado café y muy poco sueño. Solo necesitaba analgésicos, cualquiera. Abrí primero el botiquín, vacío excepto por hilo, dental y un tubo viejo de pasta de dientes. Así que me volví hacia los armarios sobre la estufa, los que siempre mantenía organizados: harina, azúcar, canela. Moví el recipiente de harina y casi lo dejé caer cuando vi lo que había detrás. Una pequeña caja metálica gris con un candado barato. Parecía fuera de lugar, como algo escondido a plena vista. Mi corazón comenzó a latir fuerte en mi pecho. Miré hacia el pasillo. Clara seguía dormida, su respiración lenta y regular. Agarré el cuchillo para mantequilla del escurridor, lo deslicé bajo el candado y lo torcí. Tomó 2 intentos antes de que el metal se rompiera con un leve clic. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de esa rabia fría y enrollada que solo sentía cuando alguien a quien amaba estaba siendo utilizado. Dentro de la caja había estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos y un cuaderno lleno de fechas y números. El estado más reciente mostraba una cuenta conjunta, Clara y Richard, con un saldo de 217 cietes. Hace 2 meses tenía 87.431. El dinero no había desaparecido simplemente. Había sido transferido en 3 pagos limpios a algo llamado Eleanor Holdings, registrado en las Islas Caimán. Desplacé los correos impresos con dedos entumecidos. Uno de Richard a su madre. Si alguien pregunta, di que Clara ha estado estresada, culpa a las hormonas. Di que últimamente no es ella misma. Haz que suene como si todo estuviera en su cabeza. Otro. Es demasiado confiada. Ni siquiera ha revisado la cuenta desde que nos mudamos. Me desplomé sobre el piso de baldosas, el frío filtrándose a través de mis jeans. Esto no era un matrimonio que se desmoronaba. Era una trampa, un engaño prolongado. Y Clara había sido manipulada desde el principio.
Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, mirando los papeles en mi regazo, como si pudieran reorganizarse en algo menos cruel. Pero no lo hicieron. Cada línea, cada transferencia, cada mentira ensayada, todo apuntaba a una cosa. Richard nunca la amó. La veía como un objetivo, una mujer con herencia, un trabajo estable, una naturaleza tranquila que no levantaría alarmas. ¿Y Eleanor? No solo lo permitía. Ella dirigía la operación. Eleanor Holdings. Solo el nombre me revolvía el estómago. Recordé aquella noche en la cena, cómo aplaudía como si fuera una actuación, cómo dijo, así es como aprende respeto, como si ya lo hubiera hecho antes. Tal vez lo había hecho. Tal vez ese era su rutina, encontrar a una mujer vulnerable, aislarla, exprimirla hasta dejarla seca y cuando se quebrara bajo presión, culparla de estar inestable. Lo genial era lo limpio que se veía desde afuera, sin peleas públicas, sin moretones visibles. Al principio, solo una esposa que no era ella misma, un esposo que lo intentó tanto y una suegra que solo quería lo mejor. Apreté el puño alrededor del cuchillo para mantequilla, mis nudillos blancos. Todos esos meses que dudé en presionar a Clara, pensando que estaba respetando sus límites. Pero no lo estaba. Estaba dejando que ellos ganaran. Debería haber preguntado más. Debería haber insistido en verla sola. Debería haber confiado en mi instinto la primera vez que la vi cubrirse la manga larga en un cálido día de marzo. Ahora tenía pruebas, no solo de violencia, sino de robo, calculado, manipulación emocional y conspiración. Esto no era solo sobre salvar a Clara de una bofetada, era sobre sacarla de una trampa que llevaba años en construcción. Me levanté lentamente, mis rodillas rígidas, y llevé toda la caja a la mesa del comedor. Extendí todo como evidencia en un caso que no podía permitirme perder. Agarré mi teléfono y desplacé mis contactos hasta encontrar el nombre de Marlene. No habíamos hablado en 5 años, desde que la ayudé a conseguir financiamiento para el refugio después de su propia huida. Pero sabía que respondería. Siempre lo hacía por mujeres en apuros. El teléfono sonó 2 veces. Marlene, soy Margaret Holloway, dije, con voz baja pero urgente. Necesito tu ayuda, ahora mismo. No hizo preguntas, solo dijo, dime. Le conté rápido. Richard, la bofetada, el embarazo, los moretones, el aislamiento. Luego le hablé de la caja. No solo la golpeó, dije. Ha estado robándole, lavando dinero a través de la empresa falsa de su madre, entrenando a Eleanor en cómo gaslightear a los vecinos. Marlene guardó silencio un momento. ¿Está segura dónde está? Por ahora. Está durmiendo. Pero él sabe que se fue. Vendrá a buscarla. Tráela a la casa de Cedar Street, dijo Marlene. Está fuera de la red, sin dirección pública, teléfono no listado. Tendré una habitación lista en 20 minutos. Miré nuevamente hacia el pasillo. Tiene 6 semanas de embarazo, añadí, mi voz quebrándose. Tiene miedo y vergüenza. Entonces dile que la vergüenza no vive en esta casa, dijo Marlene suavemente. Solo la seguridad. Colgué, tomé una profunda respiración y comencé a meter los documentos de vuelta en la caja metálica. No dejaría nada atrás. Esto no era solo evidencia. Era el plano de su crueldad, y yo iba a usar cada página de ello para quemar toda su operación. No sabía cuánto tiempo estuve allí doblando los papeles, metiéndolos de nuevo en esa estúpida caja, pero fue suficiente para que el sol cambiara de posición en el suelo de la cocina, pintando rayas de luz sobre el lugar donde Clara había caído. Pensé en cuántas veces debió haber limpiado ese suelo después de llorar allí, cuántas veces preparó la cena con manos temblorosas mientras Richard la observaba como un halcón, esperando que cometiera un error. Y Eleanor, sentada en esa mesa como una reina, juzgando cada bocado, cada palabra, cada respiración. No solo le habían quitado el dinero, le habían quitado su alegría, su confianza, su voz, y la habían hecho pensar que era su culpa. Cerré la caja con un clic y la metí bajo mi brazo. Lavé el cuchillo para mantequilla, limpié el armario y puse la harina exactamente como la había encontrado. No valía la pena advertirles temprano,
Dejemos que Richard piense que aún tiene control. Déjenlo creer que Clara solo está emocional y volverá arrastrándose una vez que se calme. Él no sabía que yo había visto las transferencias. No sabía que había leído su guión para su madre. No sabía que una mujer que había sobrevivido durmiendo en sofás, trabajando 3 empleos y criando hijos en autobuses, no se asustaba fácilmente. Volví a la habitación de invitados, la caja escondida detrás de mi espalda, y eché un vistazo. Clara seguía dormida, una mano descansando sobre su vientre, la otra sujetando el borde de la manta. Se veía tan joven así, solo una niña que quería ser amada, que pensó que decir sí mantendría la paz. Retrocedí al pasillo y volví a marcar a Marlene. «Vamos en 1 hora», dije. «¿Hay espacio para 2? No la dejaré sola». «Siempre hay espacio para ti, Margaret», dijo. Y así supe a dónde íbamos. No solo a un refugio, sino al primer paso real hacia la libertad. Regresé a la cocina y preparé una termo de café negro fuerte. Empasé 2 cambios de ropa para Clara, sus vitaminas prenatales y la foto de ella y James de su graduación. Todavía en su marco. No tomé joyas, zapatos, ni maquillaje. Nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era sacarla con su dignidad intacta. Dejé una nota en la encimera. Fuimos a dar un paseo. Volveremos pronto. Lo suficientemente vaga para comprar tiempo, lo suficientemente clara para evitar llamadas de pánico. Cuando regresé a la habitación de invitados, Clara estaba despertando. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz. «¿Mamá?», susurró, con voz ronca por el sueño. «Hola», dije sentándome en el borde de la cama. Hice café y llamé a Marlene. Sus ojos se ensancharon. «¿El refugio?», asentí. «Cedar Street es seguro, privado. Nadie sabe que estás allí a menos que tú se lo digas». Se sentó, abrazando la manta contra su pecho. «No sé si puedo». «No tienes que saber todavía», la interrumpí. «Solo sube al auto. Ven conmigo por hoy. Puedes decidir qué viene después más tarde». Miró hacia abajo a sus manos. «¿Y si nos encuentra?». «No lo hará», dije firmemente, «porque este lugar no está listado, y no le diré a nadie a dónde vamos, ni siquiera a Sara». Tomó una respiración temblorosa. «Bien», dijo finalmente. «Bien». Le entregué el café. Sus dedos temblaron alrededor de la taza. «¿Encontraste los analgésicos?», preguntó. Casi reí. «No», dije. «Pero encontré algo peor». No expliqué. «Todavía no. Ella vería la caja pronto. Por ahora, solo necesitaba moverse». Cuando salimos del camino de entrada, Clara estaba abrochada con su bolsa a sus pies y la caja metálica sobre su regazo. No la había abierto, pero la tocaba constantemente como si pudiera desaparecer. Conducía despacio al principio, revisando los espejos, tomando calles secundarias. La ciudad se sentía diferente, más ligera, de alguna manera, como si el aire mismo supiera que estábamos dejando algo atrás. Clara miraba por la ventana en silencio hasta que llegamos a la autopista. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos rojos pero claros. «¿Qué había en la caja, mamá?». Mantuve mis ojos en la carretera. «Pruebas», dije, «que esto nunca fue sobre amor, fue sobre control, sobre dinero, sobre hacerte pequeña para que pudieran tomarlo todo y seguir viéndose como los buenos». Entonces abrió la caja, justo allí en el asiento del pasajero. Observé su rostro mientras leía los correos. Veía los números de cuenta. Trazaba el nombre Eleanor Holdings con su dedo. Su respiración se detuvo una vez, aguda y silenciosa, pero no lloró. Simplemente cerró la caja, la puso en el suelo y dijo: «Bien, así de simple, sin negación, sin negociación, solo aceptación y determinación». Alargué la mano y apreté la suya. «No volvemos», dije. «Nunca más», asintió. «Nunca más». Y por primera vez desde aquella cena creí que tal vez realmente lo decíamos en serio. En el refugio, Clara finalmente me dijo la verdad. Richard había estado amenazando con quedarse con el bebé si ella se iba, diciendo que su historial de inestabilidad la haría incapaz ante un tribunal.
Estábamos sentadas en camas estrechas en una pequeña habitación que olía a lejía y detergente. Viejo. La lluvia golpeaba contra la ventana, suave pero insistente, como si estuviera escuchando. La voz de Clara apenas era un susurro. Dice que no soy lo suficientemente estable para criar a un niño sola, que mi familia tiene problemas. Luego me miró con los ojos amplios y asustados y dijo: «Él sabe lo de Richard». Mi estómago cayó. Se refería a mi hijo, el que me robó el número de seguro social, agotó mis créditos, amenazó con quemar mi casa y ahora cumple 3 años en Huntsville. Había pasado años enterrando esa vergüenza, diciéndole a Clara que nunca lo mencionara, que nunca lo pusiera por escrito, que nunca lo trajera a colación frente a extraños. «Queda en esta familia», le había dicho. «Te protege». Pero ahora lo veía por lo que realmente era. Le había entregado a Richard un arma cargada y la había apuntado directamente hacia ella. Sentí que mi rostro ardía. Vergüenza, culpa, todo ello cayendo sobre mí como ladrillos. Miré hacia otro lado, hacia la ventana manchada por la lluvia, porque no podía soportar ver el miedo en sus ojos, sabiendo que yo había ayudado a ponerlo allí. Durante años pensé que la estaba protegiendo. Le dije que guardara silencio porque no quería que la juzgaran, no quería que la etiquetaran como esa chica con el hermano criminal. Pensé que el silencio era una armadura. Pero todo lo que hizo fue darle munición a Richard. Él había hecho su tarea. Encontró registros judiciales antiguos. Quizás incluso habló con alguien que conocía nuestro pasado. Y ahora lo usaba como una correa. «Quédate, o le diré al juez que tu familia cría mentirosos y ladrones». Clara alcanzó mi mano. «Mamá, no sabía qué hacer. Dijo que si me iba, nunca volvería a ver al bebé». Apreté sus dedos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que ardían detrás de mis ojos. Esto no era solo miedo, era mi culpa. Mi silencio la había dejado vulnerable. Mis secretos se habían convertido en su estrategia. No lloré frente a ella. No entonces. Esperé hasta quedarme sola en el diminuto baño del refugio, mirando mi reflejo en el espejo agrietado sobre el lavabo. Mis ojos estaban enrojecidos, mi mandíbula tensa. Me salpicó agua fría en la cara, pero no lavó la verdad. Había pasado toda mi vida enseñándole a las mujeres a hablar, a nombrar el abuso, a romper el silencio. Y sin embargo, cuando se trataba de mi propia familia, había cerrado mis labios, como un niño asustado. Esa hipocresía pesaba fuerte en mi pecho. Afuera, una puerta de auto se cerró de golpe. Me encogí antes de recordar dónde estaba. Segura, por ahora. Pero segura no era suficiente. Richard no solo la golpeaba. Estaba planeando, calculando, convirtiendo cada pedazo de nuestro pasado que podía encontrar en un arma. Y si sabía lo de mi hijo, ¿qué más sabía? ¿Hasta dónde había cavado? Me sequé la cara con una toalla de papel áspera y tomé una decisión justo allí. No más sombras. Si él quería jugar sucio, bien. Pero yo sabía cómo cavar más profundo. Esa noche, después de que Clara se durmiera, su respiración finalmente regular, una mano descansando sobre su vientre, me deslicé fuera del refugio y subí a mi coche. La lluvia había cesado, dejando las calles resbaladizas y silenciosas. Conducí hacia la oficina de registros del condado en el centro. Estaba cerrada, pero conocía a la empleada, Denise, de mis días en la ONG. La llamé desde el teléfono público fuera del refugio. «Denise, soy Margaret Holloway. Necesito acceso, esta noche». No preguntó por qué. Solo dijo: «Estaré allí en 20 minutos». Cuando desbloqueó la puerta lateral, no me abrazó ni me ofreció pláticas triviales. Solo asintió y me entregó una pila de carpetas. «Richard Langston», dije, «y Eleanor Holdings». Levantó una ceja, pero no comentó. Me senté en un escritorio metálico bajo luces fluorescentes parpadeantes y comencé a sacar documentos. Actas de constitución, declaraciones de impuestos, transferencias de propiedad. Cada página confirmaba lo que sospechaba. Esto no era solo un negocio. Era una máquina de lavado de dinero. Y Richard no era solo el esposo de mi hija. Era un ladrón con traje a medida.
Mis manos no temblaron mientras hacía copias. Estaban firmes, frías, listas. De vuelta en el coche, extendí los papeles sobre el asiento del pasajero. La lluvia comenzó de nuevo, ligera esta vez, susurrando contra el parabrisas. Tracé el nombre Eleanor Holdings con mi dedo. Luego volví a una escritura que mostraba que Richard había transferido la herencia de Clara, dinero del seguro de vida de James, a una cuenta offshore. Lo había estado planeando durante meses, quizás más, y había usado nuestro silencio como cobertura. Pensé en cómo Clara solía hablar de empezar una familia, cómo había elegido nombres para bebés semanas antes de que muriera James. Ella creía que Richard la amaba, y todo este tiempo él la había tratado como una cuenta bancaria con latido. La rabia llegó entonces, no caliente, sino profunda, como un río bajo el hielo. Encendí el coche y conduje lentamente de regreso hacia el refugio. Ya no más protegerla de la verdad. La verdad era la única cosa que podía salvarla ahora. Había pasado años desapareciendo, de mi hijo, de los acreedores, de mi propio dolor, pero esta vez no desaparecería. Me quedaría justo a la vista, con documentos en mano, y me aseguraría de que Richard supiera exactamente con quién se había metido. Cuando entré en el estacionamiento del refugio, el cielo estaba gris con el amanecer. Recogí los papeles en una pila ordenada y los metí debajo de mi abrigo como si fueran sagrados. Dentro, Clara seguía dormida, acurrucada de lado, una rodilla doblada como si estuviera protegiendo al bebé incluso en sus sueños. Me senté en el borde de la cama y la observé respirar. Esto ya no era solo sobre exponer el fraude de Richard, era sobre demostrar que Clara no era inestable. Estaba siendo casada por un hombre que veía la vulnerabilidad como debilidad y el silencio como rendición. No dejaría que torciera nuestro pasado en un arma. Nunca más. Me incliné y besé su frente, susurrando tan bajo que no la despertaría. Lo siento por haberte enseñado a esconderte. A partir de ahora, luchamos a la luz. Luego me levanté, enderecé los hombros y salí de nuevo hacia la mañana. Era hora de dejar de esconderme. Hora de construir un caso tan sólido, tan innegable, que ningún juez, ningún abogado, ninguna suegra manipuladora pudiera convencer jamás a nadie de que Clara no merecía criar a su hijo en paz. Y empezaría mostrándole exactamente lo que había encontrado, para que nunca más dudara de su propia fortaleza. Me encontré con una investigadora privada llamada Lena bajo el resplandor fluorescente del estacionamiento de un Walmart a las 11 p.m. Ese tipo de lugar donde nadie presta atención a los extraños. Solo madres cansadas empujando carros y adolescentes fumando a escondidas detrás de la sección de 1900. Jardinería. Había estacionado cerca del fondo, bajo una luz parpadeante que zumbaba como una avispa enojada. Mis manos estaban frías, pero no por miedo, por concentración. Cuando el sedán de Lena entró, no apagó el motor, simplemente bajó con una chaqueta oscura y jeans. El cabello recogido, apretado, los ojos escaneando el estacionamiento como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Caminó directamente hacia mi coche sin decir palabra, se inclinó sobre el capó y deslizó un grueso sobre de papel manila hacia mí. «Todo lo que pediste», dijo, con voz baja, sin sonrisa, sin pláticas, triviales, solo negocios. Abrí el sobre allí mismo, bajo esa luz zumbona, y lo vi todo. Fotos de Richard dándose la mano con un notario fuera de una oficina del centro, copias de un documento de renuncia con la firma falsificada de Clara, y una lista mecanografiada con nombres, fechas y números de caso. 3 mujeres que habían salido con Richard antes que Clara, todas las cuales presentaron denuncias por violencia doméstica que luego desaparecieron del sistema tras pagos en efectivo. Pasé las páginas lentamente, mi respiración estable aunque mi estómago se revolvía. Una de las mujeres, una enfermera llamada Tanya, tenía una orden de restricción concedida en 2019, desestimada 2 semanas después tras un acuerdo mutuo. Otra, Marisa, denunció estrangulamiento durante una discusión. El caso cerrado por falta de evidencia,
a pesar de fotos del hospital. La tercera ni siquiera llegó a juicio. Se mudó fuera del estado dentro de días de presentar la denuncia. Richard no solo repetía su comportamiento, tenía un sistema, y ahora yo tenía pruebas de que había estado planeando esto mucho antes de que Clara dijera, sí, acepto. Levanté la vista hacia Lena. ¿Él les pagó personalmente? Ella asintió, a través de cuentas ficticias. Mismo patrón que la transferencia de la casa. Es astuto, pero descuidado cuando sabes dónde cavar. Le entregué el dinero, $800 en billetes de 20 del tarro de mermelada que guardaba enterrado en mi cesto de lavandería, el que decía, solo. Emergencias. Contó rápido, lo metió en su abrigo y asintió una sola vez. Si necesitas más, envíame un mensaje al número desechable que te di. No llames. Luego se fue, de vuelta a su coche y fuera del estacionamiento antes de que yo siquiera cerrara la cremallera del sobre. Me quedé sentada en mi coche un minuto completo después de que se fue, aferrándome al volante, mirando el sobre en el asiento del pasajero como si pudiera morderme. Pero no lo hizo, solo estaba allí, sólido, pesado, real. Ya no más suposiciones, ya no más preguntarme si Clara exageraba o si yo estaba dramatizando. Esto era evidencia fría y dura de que Richard no era solo abusivo, era depredador. ¿Y Eleanor? No solo lo permitía, lo financiaba. El documento de renuncia lo probaba. Él se movió para robarle la casa en cuanto Clara le dijo que estaba embarazada, como si necesitara encerrarla antes de que pudiera irse. Pensé en Clara durmiendo en mi habitación de invitados, una mano sobre su vientre, encogiéndose ante cada coche que pasaba. No solo había casado a un hombre cruel, había casado a un estafador que veía su herencia, su bondad y su bebé como activos para controlar. Mi pecho no se tensó por pánico esta vez. Ardía con propósito. Encendí el coche, metí el sobre debajo del asiento y conduje a casa con los ojos fijos en la carretera, cada semáforo un reloj que marcaba el tiempo. Cuando entré en mi camino de entrada, la casa estaba oscura excepto por una rendija de luz bajo la puerta de Clara. Entré en silencio, pero ella debió haber escuchado el coche porque ya estaba sentada en la cama cuando eché un vistazo. Su cabello estaba despeinado, su rostro pálido, pero sus ojos estaban alertas. ¿Encontraste algo?, susurró. No respondí de inmediato. En cambio, me senté en el borde de la cama y besé su frente, tibia, suave, como lo hacía cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas. Más de lo que quería, dije. Pero es bueno, es lo que necesitamos. Ella no pidió detalles, solo asintió y se acurrucó bajo la manta, su mano volviendo a su vientre como si estuviera protegiendo algo precioso. Y lo estaba. Me quedé allí un momento observando su respiración, el ascenso y descenso de su pecho lento y regular, y hice una promesa silenciosa. No más medias verdades, no más esperar a que el sistema se ponga al día. Construiría un muro a su alrededor tan grueso, tan alto, que ni Richard ni Eleanor volverían a tocarla. De vuelta en mi dormitorio, extendí el contenido del sobre mi escritorio. Fotos a la izquierda, documentos en el centro, la lista de mujeres a la derecha. Agarré mi laptop, abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No una carta, no una súplica, una orden de restricción. Nombré primero a Richard. Nombre completo, fecha de nacimiento, última dirección conocida. Luego, sin vacilar, escribí el nombre de Eleanor junto al suyo. Eleanor Whitmore, cómplice en actos de fraude financiero, coerción emocional y aliento activo a la violencia doméstica. Cité el 1980 documento de renuncia, la firma falsificada, el patrón de informes policiales borrados. Enumeré mi nombre como declarante, testigo directo de agresión e incitación verbal. Mis dedos volaron sobre las teclas, sin temblor, sin dudas. Cada palabra era un ladrillo, cada oración, un clavo. Esto no era solo sobre mantenerlos lejos de Clara. Era sobre nombrar lo que habían hecho, no como drama familiar, sino como conspiración criminal. Cuando presioné guardar
Titulé el archivo Orden de Protección Final V1, aunque sabía que habría más versiones, más evidencia, más capas que descubrir. Pero este era el cimiento. Y por primera vez desde aquella cena sentí que no estaba reaccionando. Estaba construyendo. Me quedé despierta hasta las 3 a.m., refinando el lenguaje, verificando términos legales contra plantillas de mis viejos días en la ONG, asegurándome de que cada afirmación estuviera respaldada por algo concreto. Cuando finalmente cerré la laptop, mis ojos estaban secos y mi espalda dolía, pero mi mente estaba clara. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y me quedé en la ventana mirando la calle vacía. En algún lugar allí afuera, Richard probablemente estaba caminando de un lado a otro en la habitación de invitados de su madre, furioso porque Clara no había regresado arrastrándose. Y Eleanor seguramente estaba en el teléfono con sus abogados, inventando una historia sobre una nuera delirante y una madre entrometida. Pero ellos no sabían que ahora tenía su guión. No, sabían que había visto los nombres de las mujeres antes que Clara, las que habían borrado. Y no sabían que ya había enviado por correo electrónico una copia de todo a la detective Ruiz con el asunto Nueva evidencia, involucramiento de cómplices. Volví a mi escritorio, imprimí 2 copias del borrador y metí una en la caja metálica con los estados bancarios. La otra la dejé encima, lista para la corte al día siguiente. Mis manos no temblaron esta vez. Nunca más lo harían. En la corte, Richard llevaba un traje a medida y lloró sobre malentendidos, su voz quebrándose como si él fuera la víctima, no el hombre que había abofeteado a mi hija con tanta fuerza que la lanzó contra el refrigerador. Seguía mirando a la jueza como si esperara que asintiera, sonriera, lo excusara como siempre lo había hecho su madre. Clara está bajo mucha presión, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Está hormonal, especialmente ahora que está embarazada. Solo intentaba calmarla. Yo no parpadeé. Simplemente mantuve las manos entrelazadas en mi regazo, el teléfono ya desbloqueado en mi bolsillo. Clara estaba sentada a mi lado, tan quieta que apenas parecía respirar. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba el borde del banco. La jueza, una mujer de 50 años con ojos cansados y un moño severo, escuchó sin expresión. Cuando Richard terminó su pequeña actuación, se volvió hacia mí. Señora Holloway, usted es testigo. ¿Tiene algo más que añadir? Me levanté lentamente. Sí, su señoría. Tengo audio de esa noche. Saqué mi teléfono, pulsé reproducir y lo puse sobre el atril. La sala quedó en silencio mientras la grabación llenaba el espacio. El fuerte sonido de piel contra piel, el jadeo de Clara, el golpe cuando cayó al suelo, y luego, claro como el cristal, la voz de Eleanor. Bien, así es como aprende respeto. La pluma de la jueza dejó de moverse. Sus ojos se entrecerraron. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si se preparara para lo que venía. El rostro de Richard se quedó sin expresión. Miró a su madre en la primera fila, pero Eleanor ya no aplaudía. Estaba sentada rígida, los labios apretados en una línea fina, las manos cerradas en su regazo, como si intentara desaparecer dentro de su propia piel. Entonces, los dedos de Clara encontraron los míos y me agarró tan fuerte que sentí sus uñas clavarse en mi palma. No me aparté. La dejé sostenerse con toda la fuerza que necesitara. La grabación terminó. El silencio se extendió. La jueza miró de Richard a Eleanor, luego a mí y finalmente a Clara. Señorita Langston, dijo suavemente. ¿Esto ocurrió? La voz de Clara apenas era un susurro, pero era firme. Sí, su señoría. Ni en cierta forma, ni no fue tan grave. Solo sí. La palabra flotó en el aire como una verdad demasiado pesada para ignorarla. La jueza asintió una vez, luego volvió a Richard. Señor, Langston, su declaración sobre calmarla, contradice directamente la evidencia. Agredió a su esposa frente a 2 testigos. Uno de ellos, añadió, mirando a Eleanor, aprobó verbalmente la violencia. Richard intentó hablar de nuevo, pero la jueza lo interrumpió. Guárdelo para su abogado. Hojeó el expediente, luego me miró.
Señora Holloway, solicita custodia de emergencia y una orden de restricción de 500 pies pendiente de audiencia completa. Sí, su señoría, dije. Mi hija tiene 6 semanas de embarazo. No tiene ningún lugar seguro a donde regresar. Y basándome en la evidencia que es usted presentado, transferencias bancarias, documentos falsificados, amenazas previas, creo que tanto ella como el niño por nacer están en peligro inmediato. La jueza no dudó. Moción concedida, custodia temporal completa a la señora Langston. Al señor Langston se le prohíbe acercarse a menos de 500 pies. De la señora Langston o la señora Holloway. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Sentí que Clara exhalaba a mi lado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Se recostó ligeramente contra mi hombro y cubrí su mano con la mía, apretándola. En el pasillo opuesto, Eleanor no se había movido, pero cuando la miré, realmente la miré. Sus ojos estaban amplios, no furiosos, no desafiantes, asustados. Estudié su rostro mientras el alguacil le leía a Richard sus condiciones. Su maquillaje era perfecto, su blusa impecable, sus perlas brillantes, pero sus manos temblaban. Me miró solo una vez y rápidamente desvió la vista. Fue entonces cuando lo supe. Pensaban que estábamos rotas, pensaban que Clara se derrumbaría, que yo permanecería callada por vergüenza, negación o alguna idea anticuada de mantener los asuntos familiares privados. No sabían que había pasado 30 años durmiendo en sofás, trabajando 3 empleos, estudiando en autobuses, desapareciendo de la sombra de mi propio hijo. No sabían que había aprendido a leer una habitación, a recolectar evidencia, a esperar hasta el momento exacto para actuar. Richard había confundido mi silencio con debilidad. Eleanor había tomado mi dolor por rendición, pero sentada allí en esa sala de tribunal, viendo el miedo destellar en los ojos de una mujer que una vez aplaudió la violencia, sentí algo frío y tranquilo instalarse dentro de mí. Certeza. Esto no era solo sobre una casa, dinero o incluso la custodia. Era sobre romper un patrón que creían que duraría para siempre. Después de la audiencia, Clara y yo caminamos hacia el pasillo del tribunal sin decir palabra. La luz del sol entraba por las altas ventanas, bañando todo en oro. Ella se detuvo cerca de la puerta, tomó una profunda respiración y finalmente soltó mi mano. Me miró como si yo lo hubiera traicionado. Dijo, su voz temblando, como si yo fuera la que arruinó todo. Me volví hacia ella. Porque rompiste el guión. Dejaste de interpretar el papel que él escribió para ti. Asintió, las lágrimas brotando, pero sin caer. Dentro, Richard era escoltado fuera por un alguacil. No nos miró. Eleanor lo seguía detrás, los hombros rígidos, la cabeza alta, pero sus pasos eran más lentos ahora, menos seguros. No sentí triunfo, no sentí alegría, sentí claridad. Esta era solo la primera batalla. Habría apelaciones, activos ocultos, campañas de difamación, quizás incluso amenazas. Pero hoy habíamos trazado una línea en el suelo de la corte, y ellos la cruzaron. Y el sistema, defectuoso, lento, imperfecto, finalmente alcanzó la realidad. De vuelta en el coche, Clara miraba por la ventana mientras me alejaba del tribunal. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Volvemos a casa, dije. Comemos algo caliente, descansamos. Estuvo callada un minuto, luego se volvió hacia mí. Mamá, gracias por no dejarme volver. Extendí la mano y apreté su rodilla. No estás sola en esto, dije. Ya no más. Apoyó la cabeza contra Peoneops. El asiento y cerró los ojos. En el espejo retrovisor, observé cómo el tribunal se encogía detrás de nosotros. El miedo de Eleanor no era por perder el control, era por darse cuenta de que nunca lo tuvo realmente, porque sobrevivir no es lo mismo que esconderse. Y yo dejé de esconderme hace mucho tiempo. 3 semanas después de la audiencia, el teléfono fijo sonó a las 2 a.m., agudo y estridente en el silencio absoluto de la casa. Ya estaba medio despierta. El sueño había sido ligero desde aquella noche en la mesa del comedor. Pero ese sonido me atravesó como hielo. Alcancé el teléfono con cable, sobre la mesita de noche, sabiendo que no era Clara. Ella solo usaba su móvil. «Hola»,
dije, con voz baja. Su voz llegó, espesa y entrecortada, como si hubiera estado bebiendo, tal vez llorando, quizás ambas cosas. Me quitaste todo. Richard, mi estómago se hundió, pero no parpadeé. ¿Crees que... ¿Ganaste? Siseó. Sé a dónde va Clara todos los martes. Mi sangre se heló. Martes. Sus chequeos prenatales. Yo misma la había llevado la semana pasada. Él había estado vigilando. Tal vez alguien lo había informado, o quizás nos había estado siguiendo. Mantuve mi voz plana, calmada, como si leyera una lista de compras. Si te acercas a menos de 500 pies de ella, volverás a la cárcel esposado, y esta vez me aseguraré de que te acusen de conspiración, intimidación de testigos y acoso. Viola esa orden, y estarás en prisión hasta que tu pelo se vuelva gris. No esperé respuesta. Colgué con fuerza. Me senté en el borde de la cama durante 1 minuto completo, escuchando mi propio latido. Luego marqué a Ruiz. Contestó en la segunda llamada, con voz alerta como si ya esperara problemas. Fue Richard, dije. Amenaza directa. Mencionó la rutina de Clara los martes. Sonaba borracho, quizás desesperado. Ruiz no perdió palabras. ¿Lo grabaste? Teléfono fijo. No, pero recuerdo cada palabra. Suficiente. Enviaré un coche patrulla a tu cuadra en 10 minutos. No salgas de la casa. No lo haré, dije, aunque ya sabía que lo haría. Fui a la habitación de Clara y me quedé en la puerta, observándola dormir. Una mano descansaba sobre su vientre, la otra bajo su mejilla. Parecía serena, demasiado serena para lo que venía. No la desperté. Aún no. Pero fui a la cocina, llené una termo con café y preparé una bolsa de emergencia. Sus vitaminas prenatales, la foto de la ecografía, la vieja camisa de franela de James, efectivo del tarro y mi spray de pimienta. Si conocía su horario, conocía esta dirección. Ya no estábamos seguras aquí. A las 2:30 a.m., un coche patrulla ronroneaba al final de la calle, luces apagadas pero motor encendido. Observé desde la ventana de la sala, cortinas entreabiertas apenas lo suficiente para ver. Mis manos estaban firmes, pero mi mente corría. ¿Había visto cómo salíamos de la clínica? ¿Alguien había hablado? ¿Eleanor tenía ojos en el vecindario? No importaba. Lo que importaba era llevar a Clara a un lugar donde él no pudiera encontrarla. Pensé en el refugio de Marlene, pero ya estaba en su radar. Necesitábamos un corte limpio, un lugar que ni siquiera yo conociera aún. Recordé a una mujer de mis viejos días en la ONG, Darla, que gestionaba viviendas de bajos ingresos en el centro. Me debía un favor. Le envié un mensaje desde un teléfono desechable que guardaba para emergencias. Necesito un apartamento, esta noche, sin registros, para una mujer embarazada en escondite. Respondió en menos de 1 minuto. Esquina de 7th y Maple. Apartamento 3B. Llaves bajo el felpudo. Sin preguntas. Memorizó la dirección. Luego eliminé el mensaje. A las 4 a.m. desperté a Clara. Nos vamos, dije. No discutió. Solo asintió y se vistió. Condujimos en silencio mientras el cielo pasaba del negro al gris. Clara miraba por la ventana, una mano aferrada al tirador de la puerta, la otra sobre su vientre. Seguí revisando el espejo, retrovisor, no buscando coches, sino patrones. Un camión que frenaba demasiado tiempo. Un sedán que giraba cuando nosotros lo hacíamos. Mis hombros estaban tensos, mi mandíbula apretada. Cuando llegamos al centro, finalmente le dije a dónde íbamos. No preguntó cómo lo conseguí ni quién lo poseía. Solo susurró, gracias. En 7th y Maple doblé la esquina y lo vi. Un edificio de ladrillo de 3 pisos con pintura desconchada y una farola parpadeante. Sin letrero, sin nombre. Solo una puerta y una escalera oxidada. Estacioné, tomé la bolsa de emergencia y la acompañé hasta el portal. La llave estaba allí, justo como dijo Darla. Dentro, el apartamento era pequeño pero limpio. Paredes de bloques de cemento, pisos de linóleo, una cocina diminuta, una sola ventana hacia el callejón. Sin vista a la calle. Perfecto. Clara dejó sus cosas y se apoyó contra la pared como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas.
Nadie sabe que estamos aquí, dije. Asintió. Ni siquiera yo, hasta ahora. Me quedé con ella hasta el mediodía, desempacando lo poco que trajimos, hirviendo agua para té, revisando las cerraduras 3 veces. Le mostré la salida de incendios, la puerta trasera, la parada de autobús más cercana. Si escuchas algo extraño, te vas. No esperes. No me llames primero. Simplemente ve. Entonces me abrazó, fuerte, como si estuviera acumulando fuerza. Ya no tengo miedo, dijo. No como antes. Quise creerla. Casi lo hice. Pero el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Solo cambia de forma. Lo que quería decir era que ya no estaba paralizada. Y eso era suficiente. La dejé con provisiones, un teléfono prepago y instrucciones estrictas. Nada de redes sociales, ninguna llamada a viejos amigos, no mencionar la dirección a nadie, ni siquiera a Sara. Mientras conducía a casa, no miré atrás. Por primera vez en años, no escaneé cada rostro que pasaba en busca de peligro. No revisé si un coche me seguía. Empecé a revisar salidas en su lugar. ¿Dónde podía girar? ¿Dónde podía correr? ¿Dónde podía esconderme si era necesario? No era paranoia, era preparación, y se sentía como poder. Esa noche, de vuelta en mi casa vacía, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y escribí todo lo que Richard había dicho. Cada palabra, cada pausa. Volví a llamar a Ruiz y le entregué las notas. Archívalo como informe complementario, dijo. Lo añadiremos al expediente. Si viola, esto lo eleva a acoso criminal. Colgué y miré por la ventana a la calle oscura. El coche patrulla se había ido. El vecindario estaba tranquilo. Pero no me sentía sola. Me sentía enfocada. Richard pensó que me había asustado, pero todo lo que hizo fue confirmar lo que ya sabía. Él no había terminado. Y yo tampoco. A la mañana siguiente, me encontré con Clara para tomar café en una cafetería a 6 cuadras de su nuevo lugar. Por si acaso. Se veía cansada pero tranquila. Había dormido toda la noche, sin pesadillas, sin encogerse ante el tintineo de los platos. No hablamos de Richard. Hablamos de nombres para bebés, de sus antojos, de cómo la luz del sol iluminaba la cocina por la tarde. Cosas normales. Durante unos minutos éramos simplemente una madre y su hija otra vez. No sobrevivientes, no fugitivas, no víctimas. Solo nosotras. Y eso, más que cualquier cosa, me dijo que íbamos a estar bien. Mientras ayudaba a Clara a empacar sus cosas antiguas, con 2 oficiales de pie en el pasillo y otro revisando cada habitación antes de que entráramos, abrí el cajón de su mesita de noche y saqué una Biblia gruesa y desgastada. Recordé que se la había regalado en su graduación de secundaria, la que James insistió en elegir porque toda mujer necesita una brújula. La abrí para ver si había algo suelto dentro, y fue entonces cuando lo sentí. Un pequeño diario de cuero, atado con una cinta azul descolorida, escondido entre los salmos y los proverbios. Mis dedos se detuvieron. Miré hacia la puerta del dormitorio. Clara estaba al otro lado del pasillo, doblando cuidadosamente suéteres mientras un detective la observaba. Y luego lo abrí. Página tras página, en la letra pulcra de Clara, estaban escritas las reglas de Richard. No hablar con compañeros de trabajo hombres, ni siquiera sobre el trabajo. No usar camisetas sin mangas, ni siquiera en verano. No salir de la casa sin enviarle un mensaje primero, incluso para dar una vuelta por la cuadra. Fechas, horas, castigos cuando rompía las reglas. Mi estómago se retorció. Esto no era disciplina. Era una sentencia de prisión, escrita con tinta. Y luego llegué a la última entrada, fechada solo 2 días antes de la cena, que lo destrozó todo. Mamá cree que soy débil. Ella sobrevivió a papá y a James. ¿Por qué yo no puedo sobrevivir a esto? Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Cerré el diario rápidamente, como si pudiera quemarme, y caminé hasta el pasillo, fuera de la vista de Clara. Me apoyé contra la pared cerca del armario de toallas y presioné el cuero contra mi pecho. Mis ojos ardieron, luego se llenaron y antes de poder detenerlo, las lágrimas cayeron, calientes, silenciosas, furiosas.
no solo por Richard, por mí. Todos esos años en que le conté a Clara cómo sobrevivía James, cómo trabajé turnos nocturnos después de que él se fuera, cómo estudié en el autobús con los ojos medio cerrados, lo hice sonar como si la fuerza fuera silencio, como si apretar los dientes y tragar el dolor te hiciera noble. Nunca le dije cómo lloraba en los baños de las cafeterías, cómo temblaba cada vez que un hombre levantaba la voz, cómo revisaba cada ventana antes de acostarme durante años. Le dejé creer que ser fuerte significaba nunca pedir ayuda. Y ahora ella se comparaba con una versión de mí que nunca existió realmente. Pensaba que fallaba porque no podía soportar lo que yo había soportado. Pero yo no lo había soportado, lo había escapado, y nunca lo había dejado claro lo suficiente. Me sequé la cara con la manga, respiré hondo y metí el diario en el bolsillo de mi abrigo. Esto no era solo su vergüenza, también era mía. De vuelta en el dormitorio, Clara me entregó una caja de fotos antiguas. La mayoría son de antes de Richard, dijo suavemente. No quiero conservar ninguna de los últimos 2 años. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Trabajamos en silencio por un rato, ordenando, doblando, empaquetando. Los oficiales permanecieron educados pero distantes, dándonos espacio. Cuando la última bolsa estuvo cerrada y etiquetada, toqué su brazo. ¿Podemos hablar un minuto? Solo nosotras. Ella pareció cautelosa, pero asintió. Nos sentamos en el borde de su cama, la misma en la que había dormido de niña cuando se quedaba a pasar la noche después de entrenar fútbol. Saqué el diario de mi bolsillo y se lo entregué. Su rostro palideció. No quería que lo vieras, susurró. Lo sé, dije, pero necesitaba hacerlo. Miró hacia abajo, a sus manos. No quería que pensaras menos de mí. Oh, cariño, dije, con la voz quebrándose. Nunca podría, pero necesito que sepas algo. No eras débil por sentirte atrapada, eres humana, y yo cometí un error. Respiré hondo. Te dejé pensar que sobrevivir al abuso significaba sufrir en silencio. Pero eso no es cierto. Sobrevivir significa luchar. Incluso si luchar parece salir por la puerta. Esa noche, después de que los oficiales se fueran y nos instaláramos en mi sala con tazas de té, senté a Clara como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía miedo de los truenos. Necesito decirte toda la verdad, dije. No la versión pulida, desordenada. Ella escuchó, con los ojos amplios, mientras le hablaba de las manos de mi padre en mi cuello cuando tenía 10 años, de cómo aprendía a hacerme pequeña para que olvidara que estaba allí. Le conté sobre James, cómo su ira comenzó con puertas azotadas y terminó conmigo durmiendo en un refugio durante 3 meses antes de encontrar la fuerza para presentar cargos. Pensé que si simplemente me quedaba callada, si trabajaba más duro, amaba mejor, el dolor se detendría, dije. Pero nunca lo hace. El silencio no sana. Solo permite que la podredumbre se extienda. Los ojos de Clara se llenaron. «Entonces, ¿qué haces?», preguntó. «Luchas», dije. «No con puños, con la verdad, con límites, con negarte a dejar que alguien más defina tu valor. La fuerza no es silencio, Clara. Es decir no, cuando todo tu cuerpo está entrenado para decir sí». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Después de eso, mirando su té como si contuviera respuestas. Luego levantó la vista hacia mí. «¿Alguna vez le dijiste a alguien sobre papá? ¿Sobre lo que te hizo?». Negué con la cabeza. No hasta años después. Y para entonces sentía que ya era demasiado tarde. «No es demasiado tarde para mí», dijo. Con voz más firme ahora. «No», estuve de acuerdo. «No lo es». Alcanzó el diario sobre la mesa de café y arrancó la última página, la que se llamaba débil. La dobló lentamente. Luego la arrojó al fuego. Observamos cómo el papel se volvía negro, se encogía, desaparecía en cenizas. «Ya no me comparo. Contigo», dijo. «Solo voy a ser yo». La abracé entonces, fuerte, como si pudiera infundir cada onza de coraje que tenía en sus huesos. «Eso es todo lo que siempre he querido», susurré. «Que seas libre para ser tú». A la mañana siguiente, Clara me entregó un nuevo cuaderno. Sencillo, sin líneas, sin cinta. «Empieza a escribir tu verdad», dijo. «Todo». Lo tomé
y asentí. Más tarde, mientras ella se duchaba, lo abrí y escribí mi primera línea. La fuerza no es silencio, es aparecer, incluso cuando tienes miedo. Y por primera vez en años no lo taché, no lo escondí. Lo dejé justo allí, en la página, audaz e inapelable, como una promesa, para ella, para mí, para cada mujer que alguna vez confundió la resistencia con el valor. Esa noche, la senté y le conté todo, sobre mi padre, sobre James, sobre cómo pasé años pensando que si simplemente me quedaba callada, el dolor se detendría. Nunca. Lo hace, dije. Tienes que luchar. Y esta vez, cuando lo dije con todo lo que tenía. Ruiz me llamó a la estación para firmar declaraciones juradas por el arresto de Richard. No solo por violar la orden de restricción, sino por fraude financiero, falsificación y obstrucción a la justicia. Entré en la comisaría poco después de las 8 de la mañana, con un cielo aún gris y una llovizna terca que te empapa sin que lo notes. Mis manos estaban frías, pero firmes. Ruiz me recibió en el mostrador principal, su habitual expresión seria suavizada apenas al verme. «Lo tenemos», dijo en voz baja, como si no quisiera que toda la estación lo oyera. Me llevó a una pequeña sala de entrevistas con una mesa metálica y 2 sillas. Sobre la mesa había una pila de documentos, ordenados, grapados, etiquetados. «Léelos uno por uno», dijo. «Firma al final. Estás confirmando todo lo que nos has dicho. El documento falsificado, las cuentas vaciadas, las amenazas». Los revisé lentamente. Cada palabra era verdad, cada cargo merecido. Cuando firmé la última página, mi bolígrafo no titubeó. Esto no era venganza, era ajuste de cuentas. Ruiz asintió, como si hubiera estado esperando este momento tanto tiempo como yo. «Esta vez no saldrá», dijo, «no con tanto en la mesa». Mientras leía los cargos, Lena, la investigadora privada, entró sin llamar, como siempre, y dejó un nuevo expediente de papel manila sobre la mesa junto a mis declaraciones firmadas. Su cabello estaba mojado por la lluvia, su abrigo húmedo en los hombros. «¿Querrás ver esto?», dijo, con voz baja. Abrió el archivo y deslizó una foto hacia mí. Eleanor en un banco del centro, sosteniendo un sobre grueso. Resulta que su difunto esposo no murió en la pobreza. Dejó $500,000 en un fideicomiso. Pero los documentos de la herencia muestran que la mayor parte desapareció en los últimos 6 años. Mi estómago se tensó. ¿Ella lo robó? Lena asintió. Lo desvió. Transferencia tras transferencia. ¿Y tu yerno? Creó empresas ficticias para lavarlo. Usó las cuentas de Clara como paso intermedio para que pareciera movimiento legítimo. No solo lastimó a Clara, lavó el robo de su madre a través de ella. Miré los documentos, registros bancarios, extractos de testamentos notariados, rastros de transferencias, todos apuntando hacia las manos codiciosas de Eleanor y la ayuda dispuesta de Richard. Habían usado a mi hija como una lavadora humana, limpiando dinero sucio hasta que parecía limpio. Ruiz silbó bajo. «Ahora es federal», murmuró. «Ambos van a caer». Para el mediodía, ambos estaban esposados. No vi los arrestos, todavía estaba en la sala de entrevistas, pero escuché el alboroto, gritos, pasos, la voz aguda y estridente de una mujer. Eleanor. Salí al pasillo justo a tiempo para verlos sacarla, con las muñecas atadas frente a ella, las perlas aún en su cuello como si pensara que eso la hacía intocable. Me miró y me mostró una sonrisa burlona, pero había pánico debajo. Richard vino después, escoltado por 2 oficiales. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, parecía más pequeño de alguna manera, menos como el hombre que abofeteó a Clara en la cena, más como un niño asustado, atrapado robando. No resistió, no discutió, solo caminó con los hombros encorvados, como si ya supiera que el juego había terminado. Ruiz me entregó una copia de la hoja de detención. Fraude, falsificación, conspiración, intimidación de testigos, violación de orden protectora, recitó. Y ahora, gracias a Lena, lavado de dinero y malversación. Está mirando 10 años, como mínimo. No dije gracias, solo asentí.
Las palabras me parecieron demasiado pequeñas para lo que sentía. Observé desde la ventana de la comisaría mientras lo sacaban esposado, con la cabeza baja. La lluvia había comenzado de nuevo, ligera pero constante, y se quedaba en su cabello mientras lo llevaban al coche patrulla. No me miró, no miró nada. Solo mantuvo los ojos en el pavimento mojado, como si no pudiera soportar ver el mundo que había destrozado. Apoyé la palma contra el vidrio frío, no por compasión, sino porque necesitaba sentir algo sólido. Durante meses, él había sido una sombra en nuestras vidas, una amenaza en la oscuridad, un nombre susurrado con miedo. Ahora era solo un hombre con un traje empapado, caminando hacia una celda, sin discursos grandiosos, sin últimas miradas dramáticas, solo silencio. Y por primera vez desde aquella noche en la cocina de Clara, no sentí odio, solo alivio. No era el alivio agudo y ardiente de la victoria. Era más tranquilo, más profundo, el tipo que viene cuando finalmente dejas de contener la respiración después de años de asfixia. El monstruo no había desaparecido, pero estaba encerrado, y eso significaba que Clara y ese bebé podían finalmente respirar. Llamé a Clara desde el estacionamiento de la comisaría, parada bajo el toldo para mantenerme seca. Contestó en la primera llamada, con voz tensa por el miedo. «Mamá, ¿todo está bien?» «Terminó», dije. «Los dos están detenidos. Richard no volverá a acercarse a ti. Nunca». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, suavemente, ¿dijo algo? «No», le dije. «Ni una palabra». Exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire desde aquella cena del martes. «¿Puedo ir a buscarte? Quiero verte». «Volveré a casa en 20 minutos», dije. «Prepárate». Colgué y me apoyé contra la pared de ladrillo, observando cómo la lluvia formaba gotas en las ventanas del coche patrulla. Lena pasó junto a mí, cerrando su chaqueta. «Hiciste bien», dijo sin detenerse. «Sacaste a unos bastardos codiciosos de las calles». No respondí. Solo miré cómo se cerraban las puertas del coche. Primero la de Eleanor, luego la de Richard, y sentí cómo se levantaba el peso. No todo, todavía no, pero suficiente. Suficiente para conducir a casa sin revisar el espejo retrovisor cada 3 segundos. Suficiente para mirar a Clara a los ojos y decirle con sinceridad, «Ahora estás segura». Cuando llegué a mi camino de entrada, Clara me esperaba en el porche, envuelta en la vieja camisa de franela de Mino Monsieur James, una mano descansando sobre su vientre. No dijo nada cuando bajé del coche. Solo bajó los escalones y me abrazó. Fuerte, largo, como si se anclara a tierra firme. Nos quedamos así bajo la lluvia durante 1 minuto completo, ambas soltando algo que habíamos cargado demasiado tiempo. Dentro, preparó 2 tazas de té y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma donde le enseñé a contar con cubos de azúcar cuando tenía 5 años. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dije. «Ellos enfrentarán lo que hicieron. Los tribunales decidirán el resto. Pero tú empiezas a vivir de nuevo», asintió, removiendo su té lentamente. «Creo que puedo». Extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya con la mía. Afuera, la lluvia amainó, y por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un hogar. El monstruo estaba encerrado, y finalmente éramos libres. Esta mañana planté romero y tomillo en el nuevo patio trasero de Clara, las mismas hierbas que James cultivaba cada primavera en nuestro viejo jardín. La tierra estaba suave por la lluvia de la noche anterior, fresca y rica bajo mis dedos. No usé guantes. Quería sentir la tierra, anclarme en algo. Real después de meses viviendo en miedo. Clara se sentó en los escalones del porche, envuelta en un suéter ligero a pesar del calor, una mano descansando sobre su vientre como si ya estuviera hablando con el bebé, la otra sosteniendo una taza de té de jengibre que despedía finas espirales de vapor. Me observó cavar, tranquila, serena de una manera que no había visto desde antes de Richard. Finalmente habló, con voz suave pero clara. «¿Crees que seré una buena madre?» Dejé lo que estaba haciendo, me limpié las manos en mis jeans y me arrodillé en la tierra junto a ella. La miré,
realmente. Y vi no a la mujer que se encogía ante las puertas de los coches, sino a la niña que solía quedarse despierta hasta tarde haciendo preguntas sobre las estrellas, la justicia y el amor. «Ya lo eres», le dije, «porque elegiste a ella sobre el miedo». Parpadeó rápido, como si detuviera las lágrimas, y asintió. Después de terminar de plantar, nos sentamos juntas en los escalones, hombro con hombro, observando abejas revolotear sobre la lavanda floreciente del vecino. El patio trasero no era gran cosa, solo un pequeño trozo de césped, un juego de columpios oxidado, dejado por el último inquilino, y ahora 2 filas ordenadas de hierbas. Pero era nuestro. Nadie sabía que estábamos aquí. Nadie podía venir a tocar la puerta con amenazas disfrazadas de preocupación. Clara bebió su té y dijo: «Encontré una clase de yoga prenatal en el centro. Empieza mañana». No oculté mi sorpresa. «¿Vas a ir?», asintió. «Es en ese centro comunitario cerca de la biblioteca. ¿Ya sabes, el que tiene los grandes ventanales?». Sí lo sabía. Había hablado allí una vez, hace años, sobre recursos para la violencia doméstica. «Llamé esta mañana», dijo. «Les dije que estoy de 6 semanas. La mujer al teléfono se llama Naomi. Simplemente dijo: «Nos alegra que vengas», sin juicios, sin preguntas sobre quién está contigo o por qué estás sola. Su voz se quebró en sola, pero no apartó la mirada. Había terminado de fingir que necesitaba a alguien más para estar completa. Más tarde esa tarde, mientras Clara dormía, conduje hacia la biblioteca del centro y aparqué en el estacionamiento lateral donde apenas llegaba el sol. Pasé frente al tablón de anuncios, donde solía colgar volantes para donaciones a refugios, y vi algo nuevo, un cartel amarillo brillante que decía: «Escritura para sanar, taller semanal. Todos los niveles bienvenidos». Me quedé allí durante 1 minuto completo, el corazón latiendo como si estuviera de vuelta en ese tribunal. Pero esta vez no era miedo, era posibilidad. Entré, firmé mi nombre en la lista y pagué la tarifa de $20 en efectivo. La facilitadora, una mujer con trenzas plateadas y ojos bondadosos, me entregó un cuaderno. «La primera sesión es esta noche», dijo. «Solo trae tu persona». Casi reí. Mi persona. No había confiado en esa persona en años, pero hoy, por primera vez, pensé que tal vez valía la pena traerla. Metí el cuaderno bajo el brazo y caminé de regreso al coche, la luz del sol destellando en el parabrisas. No corriendo, no escondiéndome, solo caminando. Esa noche le conté a Clara sobre el taller mientras cenábamos huevos revueltos y tostadas, nuestra versión de celebración. Sonrió de verdad, la clase que iluminaba toda su cara, como cuando tenía 10 años y ganó la feria de ciencias. «Siempre has contado las historias de otras mujeres», dijo. «Ahora es tu turno». No respondí de inmediato. Solo removí mi té pensando en todas las noches que había tecleado «necesito ayuda» en mi teléfono y luego lo borraba. Escribir siempre. Había sido para otros, para mujeres en refugios, para cartas a sobrevivientes, para escritos legales que podían salvar vidas, pero nunca para mí, nunca para la niña pequeña que aprendió el silencio para mantenerse a salvo. «Quizás sea ahora», dije finalmente. Clara alcanzó across la mesa y apretó mi mano. «Yo estaré justo aquí», dijo, «mientras encuentras tu voz de nuevo». Y así, de pronto, no se sintió egoísta. Se sintió necesario. Cuando el sol se ponía, pintando el cielo con rayas de naranja y rosa, nos sentamos otra vez en el porche. Clara tenía su esterilla de yoga enrollada junto a la puerta. Mi cuaderno descansaba en el escalón a mi lado. El aire olía a tierra húmeda y al leve aroma de tomillo que había aplastado mientras plantaba. No pensé en Richard ni en Eleanor, ni siquiera en mis propios fantasmas. El padre que me enseñó a desaparecer, el hijo que convirtió mi confianza en arma, los años que pasé desvaneciéndome para que nadie me viera temblar. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mi mente estaba en calma, sin ensayar rutas de escape, sin revisar cerraduras 3 veces, sin escanear multitudes en busca de amenazas. Solo me quedé allí, observando a mi
Hija respirar con facilidad por primera vez en años. Ella inclinó su rostro hacia la luz que se desvanecía, con los ojos cerrados, una mano sobre su vientre, la otra descansando en el escalón de madera como si perteneciera exactamente donde estaba. Y así era. Ambas lo hacíamos. Ya no estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo. No perfectamente, no sin cicatrices, pero plenamente. Clara se inscribió en yoga. Yo me inscribí en la verdad. Ella estaba creando una vida dentro de ella, una que nunca conocería el peso de una mano levantada en ira, si yo tenía algo que decir al respecto. ¿Y yo? Finalmente estaba lista para escribir mi propia historia, no como advertencia ni arma, sino como testimonio. Logramos salir. Nos elegimos mutuamente. Nos elegimos a nosotras mismas. Las luces de la calle parpadearon, una por una, proyectando largas sombras sobre el patio. Clara se levantó, se estiró y dijo: «Tengo hambre otra vez». Reí, realmente reí, y la seguí adentro. Mañana llegaría con sus propias preocupaciones, sus propios pasos adelante. Pero esta noche, en esta casa tranquila con el aroma de hierbas flotando a través de la pantalla de la puerta, teníamos todo lo que necesitábamos: paz, seguridad y la certeza inquebrantable de que nadie, ningún hombre, ninguna suegra, ningún pasado, volvería a quitarnos esto jamás. Si esta historia llegó a tu corazón, te estaría muy agradecida si tomaras un momento para decirme desde dónde me estás viendo. Deja tu ciudad o país en los comentarios, porque saber que estás ahí me da fuerza. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a otras mujeres a encontrar estas historias cuando más las necesitan. Gracias, de verdad, por escuchar hasta el final, por crear espacio para mi verdad y, quizás, para la tuya propia. Hay más historias reales como esta en el canal, cada una un testimonio de supervivencia, coraje y el poder silencioso de hablar. Con amor, respeto y profunda gratitud, me alegra mucho que estés aquí.